A Debate con Gabriel Camacho. Hola, les saludo con gusto y ya nos arrancamos en esta mesa de debate. Como siempre, saludo con gusto al equipo que hace posible este espacio y bueno, ponemos los temas de coyuntura en la mesa de debate. Hoy México y Cuba, una relación que ha sido de hace décadas, una relación histórica y diplomática y que, pues si hablamos en términos económicos, pues ya es una relación que le está costando a México porque México se ha convertido en un verdadero salvavidas económico de esta isla. La amistad que por décadas ha sido histórica, que en algunos momentos de las administraciones pasadas se ha enfriado. Hoy vemos, si nos vamos en términos económicos, pues ya está costando. Y es que durante los gobiernos de Morena se han transferido a la isla más de 1,400 millones de dólares en distintos apoyos. El monto equivale a un 10% del presupuesto anual de la Ciudad de México. Nada más para tener una idea del tamaño de los apoyos que se han otorgado a Cuba. Puede ser también la mitad del presupuesto de la UNAM y el 6.5% de la deuda de Pemex con proveedores, nada más para tener una idea del tamaño de ese apoyo. En ese mismo rubro de apoyos en salud en 2024 hay que recordar que, bueno, hablando de la relación recíproca, llegaron 2,899 médicos más nuevos convenios cuya información pues se sabe muy poco. Naciones Unidas inclusive denunció en su momento que estas misiones médicas cubanas son un modelo inclusive de explotación laboral. Más de 4 años de apoyos constantes a la isla, una amistad que se pone a prueba los límites diplomáticos y económicos con Washington, porque por cierto, esta relación que tiene México con Cuba no le agrada mucho a Washington. Con esto y así arrancamos a debate. A Debate. Bien, saludo con gusto en esta mesa a Ricardo Pascoe, diplomático y ex embajador de México en Cuba, quien por cierto le sabe mucho al tema diplomático. En un momento queremos integrar también al doctor Jaime Tamayo Rodríguez del Departamento de Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales. Por lo pronto me arranco contigo, Ricardo. Si en términos económicos fuera siempre la relación entre las naciones, pues yo creo que en este momento México estaría, digamos, ya empezando a resentir las cuentas, sobre todo porque si hablamos en términos de pares, pues no ha sido, pues digamos, recíproco los apoyos económicos entre otros. No todo se reduce a la economía, entiendo perfectamente en una relación diplomática, Ricardo, pero en este momento pues parecería que ya le está pesando económicamente a México o que en algún momento va a pesar, Ricardo. Por supuesto, máxime que hay que tener claridad que lo que se le está entregando a Cuba es algo que no será pagado de especie en ningún momento por el gobierno cubano, es decir, son apoyos que se entregan y que no habrá pago en ningún sentido, excepto en todo caso un pago político, pero fuera de ello ciertamente Cuba no tiene y no tendrá nunca capacidad de retribuir a México lo que está recibiendo en materia de los muchos rubros que hemos estado entregando como apoyos a Cuba. Claro. Ricardo, la relación México-Cuba, hablando en términos diplomáticos y ya de manera general, ha pasado por momentos en los que se ha enfriado muchísimo. Recordemos los momentos de Fox, del gobierno panista de Fox, que pues bien que lo tienes en el radar. Pero ahora en este gobierno pues ha sido muy estrecha la relación. El presidente de Cuba ha estado en México en varias ceremonias, ha encabezado inclusive en México justamente visitas de Estado
pasado. Es decir, parecería que se le ha abierto una parte importante en el sexenio pasado. En esta no sé qué tanta apertura, aunque está abierta, por supuesto, en esta misma línea de López Obrador. Con Claudia no sé si sea esa misma llave de la misma magnitud que se le abrió en el sexenio pasado, Ricardo. Bueno, yo creo que sí, simplemente hay que ver el volumen de petróleo que está enviando semanalmente a Cuba en este momento y por supuesto que hay una relación muy, muy estrecha, tan estrecho, incluso más en términos económicos, incluso que en el periodo de López Obrador. Pero más bien yo me referiría a otra cosa. La relación de México con Cuba siempre fue trilateral, es decir, siempre tomaba en cuenta el equilibrio con Washington. México jugaba un papel o buscaba jugar un papel de equilibrador, incluso de factor de posible negociación, encuentro, diálogo entre México y Cuba, entre Cuba y Washington, con México como intermediario, como un factor de encuentro, en todo caso, o de incluso de apaciguar conflictos. Lo notable, yo diría, a partir del sexenio pasado, con López Obrador, es que esta concepción del papel de México como un factor equilibrador en la relación se ha abandonado por completo y México ha convertido la relación con Cuba en una relación estrictamente bilateral. Es decir, México no tiene ninguna pretensión de ser un factor de equilibrio entre Cuba y Washington, sino que se ha volcado la mirada completamente hacia Cuba. En ese sentido, el paradigma de la relación ha cambiado completamente de trilateral a completamente bilateral. Sí, parecería que el peso importante ya no es en la relación con las dos naciones, sino simplemente a través de Cuba. Y no sé si ahorita comentaba sobre el pago político. ¿Qué representaría Cuba actualmente, teniendo en cuenta la relación que siempre ha habido con México? Por supuesto, una relación histórica. Hace poco el tema de estas dos estatuas ahí en la Ciudad de México, pues vuelve como que a mover las opiniones y las relaciones que puedan existir. Pero actualmente, ¿cuál podría ser el peso en la relación, el peso político, más allá de lo histórico y lo que representa la Revolución Cubana, lo que representa el comunismo, o lo que representó Fidel, o inclusive el Che, o inclusive el propio Díaz-Canel? Actualmente no sé si en esta relación se ha reducido también ese peso histórico, o no sé si eso es lo único que sostiene esta relación México-Cuba, Ricardo. Bueno, yo creo que en este momento lo que sostiene la relación son dos cosas. Uno, la evidente confluencia ideológica entre la 4T y el Partido Comunista Cubano. Es decir, han expresado con toda claridad una identidad muy clara entre los proyectos políticos, ideológicos, incluso de los dos modelos. En este sentido, México, incluso en su relación con América Latina, está más cerca de Cuba, Nicaragua y Venezuela que otros países como Brasil en términos ideológicos. Hemos reconocido incluso al gobierno de Maduro ya a partir de las últimas elecciones y por lo tanto la balanza de México en términos ideológicos se consolida hacia este faro ideológico en América Latina. Ese es un factor. Pero otro factor que hay que tomar en cuenta es que Cuba siempre ha sido
el lugar de exilio para muchas personas, para muchos huyendo de guerras, las guerrillas o las guerras en distintos países de América Latina, golpes de estado de militares, las familias huyeron. Por ejemplo, la familia de Allende huyó a Cuba después del golpe de estado de Pinochet. Muchos brasileños, peruanos, incluso venezolanos, argentinos, se refugiaron en Cuba en su momento. Incluso mexicanos. Hay grupos hubo un secuestro de un avión, fueron llevados a Cuba como una manera de escapar las pretensiones de arresto del gobierno cubano contra un grupo guerrillero en México. Y más notoriamente hay que recordar que sintiéndose perseguido, Carlos Salinas se refugió en Cuba. Cuando durante la época de Cedillo, cuando su hermano estaba preso, estaba detenido, y él vivió bastante tiempo en La Habana, de tal manera que Salinas encontró refugio ahí después de haber abierto mucho la relación de México con Cuba, no en términos ideológicos, pero sí en términos de amistad y de apoyo. Y ahora lo que me parece es que la 4T de Cuba también la posibilidad de que sea un recurso de refugio, lo que yo llamo una retaguardia estratégica para gente de la 4T que temen alguna persecución del brazo ejecutor de la justicia estadounidense, que les pudiera acusar de todo este tema del narcotráfico, y consideran que Cuba es un buen refugio para ellos. Como también creo que la 4T ha considerado que Venezuela también era un buen refugio, y en parte por eso reconoció la victoria de Maduro, aunque ya Venezuela está mucho más en vilo. Pero Cuba sigue siendo un puntal de posible refugio para políticos de la 4T que podrían pensar en la necesidad de refugiarse del brazo de la justicia estadounidense. Entonces, creo que también tiene un objetivo práctico, y de ahí el apoyo económico tan importante que se le está dando, tan importante que no se le da, ustedes lo han mencionado, más presupuesto a Cuba que a la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y esto es porque la 4T o personajes de la 4T están pensando en la necesidad de tener su retaguardia estratégica como lugar de refugio. Sí. Oye, me quedo con este término que pones en la mesa, retaguardia estratégica, que sería en términos de la 4T lo que los mismos voceros de la 4T le llaman a Madrid, ¿no? Ese refugio de la derecha, ya ves, en términos de pronto propagandísticos, que no habría que quitarle el dedo a este término de retaguardia estratégica, y que pues próximamente tengamos altos perfiles de la 4T viviendo ahí en Cuba, no sería sorpresa. Ahora, Ricardo, le doy la bienvenida al doctor Jaime Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y me gustaría regresar un poco al tema de estas sanciones que recientemente Estados Unidos emitió a las misiones médicas cubanas, que han estado inclusive también sancionando a funcionarios de Brasil, Granada y varios países africanos, exmiembros de la OPS. Cuba mismo ha rechazado estas acusaciones. Y no sé si en este mismo sentido en el que planteaba Ricardo sobre que parecería que hay más una relación más bilateral
con Cuba, que trilateral Estados Unidos, Cuba, México, parecería que también a México pues parecería no importarle. Doctor Jaime Tamayo, ¿tú cómo observas estas sanciones de Estados Unidos a las misiones médicas cubanas? Adelante. Bueno, mira, yo creo que hay que tomar en cuenta varios factores, pero de entrada yo señalaría algo muy importante. Más allá de todo este tipo de argumentos contra Cuba, y hay que señalar que precisamente el secretario de Estado es un gusano, hijo de gusanos, es decir, un miembro de familia muy anticubana exiliada en Estados Unidos, y que ha sido siempre la Revolución Cubana, ¿verdad? Y eso hace que lo lleve a que fundamentalmente, y Trump también obviamente responde a eso, haberlo nombrado evidentemente, pues responde al interés de tratar de acabar con lo que quede de la Revolución Cubana. Hay que tomar en cuenta que lleva 60 y casi ya 65 años de bloqueo, y esto no es una cuestión menor, lo sabe muy bien Ricardo, a quien le envío un saludo. De alguna manera puedo decir que tuvimos alguna historia en común, y aprecio por él sigue vigente, independientemente de las diferencias, aunque yo de ninguna manera me considero de la cuarta T, pero sí me considero un defensor de la Revolución Cubana, y hay que decirlo, Cuba históricamente ha representado la piedra de toque para América Latina, y en particular para México en términos de política exterior. Esto ha sido siempre así. Quizá el único momento en el que pudo no serlo es durante el gobierno de Fox, pero que precisamente el embajador mexicano en Cuba jugó un papel muy importante para impedir que Fox actuara directamente contra Cuba, y me refiero al propio Ricardo. En ese momento pues jugó un papel muy importante contradiciendo las acciones que desde el secretario de Relaciones y el gobierno de Fox se pretendían seguir contra Cuba. Bueno, digo esto partiendo de que históricamente ya desde 1825, cuando Poinsett llega a México, llega con instrucciones de apoderarse de Texas, de firmar un tratado de libre comercio que solamente hasta el gobierno de Salinas se firmó, pero que este emisario de Estados Unidos, que fue fundamental para luego la guerra con México y apoderarse del territorio, de buena parte del territorio mexicano, pues tenía también la consigna de buscar apoderarse de Cuba, porque Cuba ha sido un factor muy importante para Estados Unidos, que estaba elemental para el control no solo del Caribe, sino del propio Golfo, y frente a Colombia por un lado y frente a México por otro. Y hay que recordar que después vino la partición de Colombia durante el gobierno de Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, para crear el Canal de Panamá, y también la guerra con España para apoderarse de Puerto Rico, Filipinas y alguna manera de Cuba, y por lo menos de Guantánamo, para ser un gobierno colonial. Entonces me parece que históricamente Cuba es fundamental para mantener la independencia de México en una serie de políticas, y eso va más allá de una relación simplemente intermediaria. Sí, entiendo que parecería que México toma a Cuba como un estandarte para poderse posicionar, digamos, su política, diversos tipos de políticas hacia América Latina. Ricardo, tengo que cerrar, pero me gustaría que tú concluyeras cómo observas que se podría venir en la relación de México con Cuba, teniendo en cuenta pues los escándalos, la relación que existe, una relación bastante abierta. Ricardo, tienes un minuto para poder concluir. Bueno, yo creo que primero hay que tener mucha claridad de que la relación con Cuba no es económica. El apoyo económico es importante para Cuba, pero la relación de México esencialmente no es económica con Cuba, sino que es política. Y en ese sentido, claro, el mantener la relación con Cuba es como plantear un posicionamiento de contrariedad en estos tiempos. Muy bien. Con Washington ante sus presiones.
Muy bien. Ricardo, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros. Doctor Jaime Tamayo, también le agradezco que haya estado con nosotros. Y por supuesto, a usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Este es un debate que pues, sigue dando mucho de qué hablar. Le agradezco y quédese en la programación de Mega Noticias.